El capítulo empieza con Crown mirando con desprecio a Ralph y soltándole una frase que le cae como una puñalada al orgullo: ya es hora de que desaparezcas en las sombras de una era pasada, chatarra inútil. En ese momento vemos a Ralph golpeando la mesa con una furia salvaje, apretando los dientes mientras grita: esa maldita, ¿quién demonios cree que soy para hablarme así? ¿Quién demonios cree que soy? Su rabia es tan grande que apenas puede controlar la respiración, pero debajo de todo ese enojo también empieza a notarse algo más peligroso: miedo. Entonces le pregunta a su secretaria qué dicen las predicciones, esperando tal vez una respuesta que le devuelva la confianza, pero ella, con una voz fría y profesional, le informa que existe un 99,23% de posibilidades de que el señor Ralph pierda. La noticia lo golpea de lleno, su expresión cambia, la seguridad se le rompe por dentro y por primera vez parece entender que su derrota no es solo posible, sino casi segura. La escena cambia a una enorme sala de trabajo llena de investigadores, pantallas, planos y científicos hablando todos al mismo tiempo, intentando encontrar una solución desesperada para salvarlo. Uno propone implantar en el brazo derecho de Ralph el mecanismo de golpeo del camarón mantis a gran escala, explicando que, si se libera la energía elástica en solo 0,003 segundos, el impacto podría ser brutal. Otro añade que la transmisión de la onda de choque en combate cuerpo a cuerpo aumentaría un 14% en comparación con el modelo anterior. Luego otro investigador, emocionado pero nervioso, dice que si se inyecta la densidad ósea del fémur de un grifo, podrían compensar una resistencia de 12 y 12 G contra la aceleración gravitatoria durante el salto y reducir en 0,015 segundos los fotogramas necesarios para encadenar el siguiente ataque, obteniendo una calificación de eficiencia de rango A. Pero la lluvia de ideas no se detiene ahí. Otro científico propone conectar en serie el esqueleto de un halcón peregrino con el núcleo mágico de un Thunderbird en los muslos, asegurando que la eficiencia sería un 340% superior al diseño de salto anterior, y que si además se añadía tejido de escama inversa de un dragón azul, podrían aumentar otros 2 y 34 puntos y pasar de 0 a rango B. Ralph escucha todo aquello en silencio, con los ojos abiertos y la mandíbula tensa, como si cada palabra fuera una cuerda más apretándose alrededor de su cuello. Entonces pregunta, con una seriedad helada, si se construye con esa combinación, ¿cuál sería la probabilidad de victoria? De inmediato, toda la sala queda en silencio. Nadie quiere responder. Los científicos se miran entre ellos, tragando saliva, hasta que uno finalmente habla con voz grave y le dice que, según sus investigaciones, con un margen de error del 0,3%, la probabilidad de victoria sería apenas del 1,25%. Ralph se queda quieto un segundo, procesando la cifra, y luego explota como una bestia herida. 1,25%, malditos bastardos, saben cuánto tiempo y dinero he invertido en ustedes, y esto es lo mejor que pueden hacer. Su frustración se convierte en violencia, empieza a lanzar objetos por toda la sala mientras los investigadores retroceden aterrados, y entre gritos furiosos les ordena: lárguense, hijos de puta, desaparezcan de mi vista, dejando claro que no solo está perdiendo la batalla contra Crown, sino también contra su propio pánico. Frustrado y completamente derrotado por dentro, Ralph pasa todo el día bebiendo, tirado en una silla como si el peso del mundo le hubiera caído encima, hasta que termina sentado en silencio, meditando con la mirada perdida y pensando que, de alguna manera, logró llegar hasta este punto solo por pura suerte. Todos mis oponentes estaban en malas condiciones, eran competidores con malas evaluaciones, y aún así apenas logré ganarles por un margen vergonzosamente estrecho, piensa mientras aprieta el vaso entre sus dedos, sintiendo que cada recuerdo de sus victorias ahora se ve pequeño, sucio y sin valor. La opinión del público y de los medios, como era de esperarse, es terrible, y eso lo hunde todavía más. ¿Cómo se supone que debo pelear bien? No, ya ni siquiera sé cómo hacerlo, se dice a sí mismo, mientras la preocupación, el miedo y ese vacío horrible empiezan a consumirlo desde adentro, como si cada número, cada crítica y cada predicción le estuvieran arrancando poco a poco lo poco que le quedaba de confianza. Pero entonces su secretaria entra en la habitación y lo hace volver en sí, mostrándole unas cartas con cuidado mientras le dice: ha llegado correo de admiradores para usted, señor Ralph. Él levanta la mirada con cansancio y pregunta cuántas cartas son esta vez, y ella responde que son 7. Ralph se queda helado, como si esa simple cifra fuera una sentencia de muerte. ¿7 cartas? No puede ser, es terrible, se acabó, murmura, llevándose las manos a la cabeza con desesperación, antes de gritar con una frustración casi infantil: ya se acabó. Su secretaria intenta calmarlo y le dice que, aún así,
todavía hay personas que siguen apoyándolo, que está segura de que esas palabras pueden darle fuerza y que debería leerlas. Pero Ralph, cegado por la rabia y el miedo, golpea la mesa y tira las cartas al suelo de un manotazo. «¡Cállate! Todos son solo números. No importa cuánto me elogien o me animen con palabras vacías, si no alcanzan cierta cifra, no habrá una siguiente carta. No habrá más admiradores. Todo se reduce a números que se mueven según datos y estadísticas. Esta lucha, el público, la fama, incluso el corazón humano funciona así». La secretaria se agacha lentamente para recoger las cartas, y en su rostro ya no hay solo tristeza, también hay decepción. Mientras junta los sobres uno por uno, le dice con voz baja pero firme que el Ralph de antes no era perfecto, que tampoco tenía miedo de fracasar, que no tenía nada, pero aún así entendía el valor de ser amado. Luego lo mira con una mezcla de dolor y enojo, y añade, «Pero ahora, para usted, todos son números. Lo único de lo que habla son datos, cifras y probabilidades. Entonces dígame, señor Ralph, ¿hacia dónde está mirando mientras lucha?». Al escuchar eso, Ralph siente que esas palabras le atraviesan el pecho, pero en lugar de aceptarlas, se defiende como una bestia acorralada. «Tú también me ves como alguien patético, ¿verdad? Entonces vete, haz lo mismo que todos los demás y desaparece». La secretaria se queda inmóvil un segundo, dolida por sus palabras, hasta que finalmente estalla de enojo, le lanza las cartas a la cara y se marcha sin decir nada más. Ralph queda solo otra vez, rodeado de silencio, vasos vacíos y cartas esparcidas por el suelo, murmurando con terquedad que todos son solo números, que incluso el corazón humano no es más que una estadística disfrazada de emoción. Pero justo mientras dice eso, una carta se desliza fuera de su sobre y cae sobre él. Ralph la toma casi sin querer, como si algo invisible lo obligara a leerla, y al abrirla encuentra unas palabras que lo dejan completamente inmóvil. «Señor Ralph, hoy también estuvo increíble. El arma que preparó esta vez fue impresionante. Cada vez que veo las nuevas estrategias y objetivos que crea, siento admiración y asombro. Sin embargo, últimamente parece muy agotado, y eso me preocupa». Ralph sigue leyendo, cada vez más serio, hasta que la carta continúa. «No sé si lo recordará, pero yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Cuando el orfanato se derrumbó por aquel incidente, usted sostuvo los escombros con todo su cuerpo y resistió junto a los niños hasta que llegaron los rescatistas. Yo era uno de los niños que usted salvó ese día». En ese instante, la memoria lo golpea con fuerza, y vemos aquel recuerdo, Ralph herido, cubierto de polvo, levantando el puño con una sonrisa cansada mientras decía, «Lo más fuerte del mundo es el deseo de proteger algo». La carta continúa diciendo que esas palabras fueron guardadas en el corazón de aquel niño durante toda su vida, y que desde entonces siempre admiró sinceramente ese noble espíritu suyo. Ralph, con la respiración contenida, sigue leyendo. «Puede que ahora esté pasando por un momento difícil, pero yo creo en usted. Creo que esa gran convicción y ese corazón cálido que viven dentro de usted jamás desaparecerán. Si alguna vez siente que no es suficiente, quiero decirle que no es así. Todos esos momentos en los que protegió algo en silencio fueron milagros deslumbrantes para mí. Para mí, el mejor héroe siempre será usted, señor Ralph. Ánimo». Aquellas palabras lo dejan completamente impactado, su mano tiembla, su mirada se quiebra, y, por primera vez en todo el día, los números dejan de hacer ruido en su cabeza, porque esa carta no era una estadística, no era una predicción ni una cifra fría, era la prueba viva de que, aunque él lo hubiera olvidado, alguna vez luchó por algo mucho más grande que ganar. Ralph, todavía con la respiración temblorosa y el corazón hecho un desastre, toma otra carta del suelo casi sin pensarlo, como si ahora cada sobre tuviera un peso completamente distinto al de antes, y al leerla encuentra unas palabras simples, pero tan sinceras que terminan golpeándolo más fuerte que cualquier predicción. «Señor Ralph, usted es el mejor. Siempre lo apoyaré. Aún así, para mí, el mejor sigue siendo usted. Espero con ansias su próximo combate». Luego abre otra, y otra más, y cada una repite lo mismo de maneras diferentes, con frases torpes, bonitas, inocentes, algunas escritas con letra temblorosa y otras llenas de emoción, pero todas cargadas de algo que Ralph había dejado de ver, cariño real. Entonces, como si por fin entendiera lo que tuvo frente a él todo este tiempo, se lleva las cartas al pecho, abrazándolas con fuerza, y camina lentamente hacia una bodega donde guarda montones y montones de cartas antiguas, cartas que antes veía como simples cifras acumuladas, como pruebas de popularidad, como números que subían o bajaban según su éxito. Pero ahora, al mirar esa montaña de sobres, se le quiebra el rostro, entre lágrimas, susurra, «Están vivos». Empieza a leer una por una, recordando voces, momentos, rostros que nunca conoció, personas que lo admiraron no por sus estadísticas ni por sus victorias, sino por lo que alguna vez fue capaz de transmitir. Mientras llora sin poder contenerse, dice con la voz rota, «Todo aquí,
siempre estuvo vivo. Y entonces la escena cambia, revelándonos algo todavía más fuerte. Aquella primera carta, la que logró romper su coraza y devolverle el corazón, había sido escrita por su propia secretaria, quien, sentada en silencio, termina de escribir sus últimas palabras con una expresión llena de tristeza y cariño. Señor Ralph, usted siempre ha sido para mí un gran héroe. Un héroe extraordinario. Mientras escuchamos esas palabras, vemos a Ralph de rodillas, llorando frente a todas esas cartas, entendiendo al fin que nunca fueron solo números, que detrás de cada una había una persona, una emoción, una vida tocada por él, y que incluso cuando el mundo entero parecía darle la espalda, todavía existían corazones que seguían creyendo en su fuerza. Y con esta escena tan poderosa termina el capítulo de hoy. Coméntame qué te pareció este episodio, suscríbete si todavía no lo estás porque eso me ayudaría un montón y me motivaría a traerte más contenido como este. Compártelo, déjale like y dime si tú también quieres ver a Ralph levantarse una vez más. Te habla Kota, nos vemos en el próximo vídeo, y esperemos que Ralph pueda ganar esta batalla.